Hola, hola, bienvenidos nuevamente a El Laberinto Lingüístico. En esta ocasión trataremos el tema de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que aparece en su Fenomenología del Espíritu y es quizás una de las estructuras más brillantes, uno de los conceptos más reveladores para poder entender por qué las relaciones humanas, las relaciones políticas y sociales terminan siendo un auténtico campo de batalla. No se limita esto a una mera historia de opresión. Es más, es una anatomía, un estudio de cómo se forma la conciencia humana a través de la mirada del otro. Y vamos a hablar de esto en el video de hoy. Ok, ¿cuál es el punto de partida de la dialéctica del amo y el esclavo? La necesidad del otro. Hegel propone algo muy interesante para su época. La autoconciencia no puede existir en soledad. Para que yo sepa quién soy, necesito que alguien más me reconozca. Ok, imaginemos que te encuentras solo en el mundo. No hay nada ni nadie que te valide. Piensa, ¿cómo sabes que existes si te encuentras absolutamente solo? Bueno, para Hegel, la autoconciencia solo puede alcanzarse por medio de un proceso de reconocimiento intersubjetivo. Necesitamos dos subjetividades. Yo necesito que tú me veas, me valides y me aceptes como un sujeto y tú necesitas lo mismo. Aquí es donde aparece el conflicto. Mi deseo de reconocimiento va a chocar con tu deseo de reconocimiento. Entonces tenemos una lucha, un conflicto. Como ambos queremos ser reconocidos, pero ninguno desea ceder su posición, entonces se produce una lucha por prestigio. No es una lucha que se reduce a recursos, no es una lucha por pan, no es una lucha por tierra, no es una lucha por oro. Es una lucha donde está implicado el ego. Y en esta confrontación, uno de los dos tiene que arriesgar para demostrar que su deseo de reconocimiento es más fuerte que su instinto de supervivencia. Ese que se atreve a arriesgar la vida para imponer su voluntad sobre el otro es el que tiende a ganar. Ok, entonces tenemos el escenario. Dos subjetividades que desean reconocimiento, pero que se encuentran en disputa. También podemos hablar aquí de dos personajes, otros dos conceptos. El del amo o señor es quien no tuvo miedo a morir y ha ganado el reconocimiento. Pero el problema es que ha ganado el reconocimiento de alguien a quien él mismo convierte en una cosa. El esclavo o el siervo en contraposición es quien, frente al miedo a la muerte, prefirió la vida a la libertad y se ve sometido al amo. Por lo tanto, esa existencia consiste en trabajar o en ligarse a la voluntad del amo, reconociéndolo como un superior. Sin embargo, hay un giro dialéctico y es donde me parece que la dialéctica de Hegel se vuelve aún más interesante de lo que ya es y de cierta forma irónica. Y es que el amo al final pierde. Parece paradójico, ¿no? Pero ¿por qué? Ok, tenemos que reconocer aquí que hay una dependencia del amo. El amo, no solamente el esclavo tiene dependencia. Como el amo vive en una burbuja, desconectado de la realidad es que su identidad también depende totalmente del esclavo, porque necesita de él para que lo reconozca. Entonces, si el esclavo no lo reconoce, el amo no es nada tampoco. Hay una lucha de reconocimiento, pero los dos se necesitan para existir. El amo se vuelve un parásito de la conciencia del esclavo, que lo mira como a un superior. Después tenemos también la transformación del esclavo. El esclavo al trabajar transforma la materia, al darle forma a la realidad, hacer herramientas, construir, cultivar, etc. El esclavo mira su propia esencia reflejada en los objetos que crea. Entonces el esclavo aprende que él tiene poder y específicamente el poder de cambiar el mundo, mientras que el amo se queda estancado en una posición mucho más pasiva, dependiendo del trabajo del esclavo y dependiendo también del reconocimiento que el esclavo hace a través de sus ojos, de el otro.
Al final el esclavo descubre que el verdadero agente de cambio es él, mientras que el amo se ha convertido en una figura estática, pasiva y completamente dependiente del esclavo. El esclavo tiene una posición de dinamicidad. La libertad del esclavo nace precisamente a través de su trabajo y de su dominio y conocimiento de la naturaleza. En síntesis, tenemos un reconocimiento mutuo, ¿ok? Y hay que destacar que el objetivo final de Hegel no es que el esclavo se convierta en el nuevo amo, porque esto terminaría por invertir la rueda del sufrimiento y se generaría un círculo vicioso. La meta final es el reconocimiento mutuo, no la imposición de uno sobre el otro. Si bien, como Hegel menciona, esto seguramente va a ocurrir varias veces, pues este no es el objetivo final. Porque para Hegel, la historia humana, si bien es un proceso lento y puede ser un proceso angustiante y doloroso, donde aprendemos que puede no haber libertad real, sobre todo de esta forma, en la dialéctica del amo y el esclavo, sí puede haber otra libertad, una más auténtica. Solo somos plenamente nosotros mismos, o solo podremos serlo, cuando estamos en una o nos encontremos en una sociedad donde todos nos reconocemos como sujetos libres e iguales. Y esto está directamente relacionado con el concepto de lo absoluto y por supuesto con el espíritu de Hegel. ¿Por qué esto es interesante? Primero, es algo revelador, interesante para su tiempo, lo continúa haciendo ahora. Es una excelente explicación de cómo que después retoman otras disciplinas como el psicoanálisis o el marxismo, por ejemplo, y que de cierta forma explica muy bien y de una manera muy profunda la dialéctica a través de la historia y la dialéctica intersubjetiva. Entonces, si te gustó este video, em, me apoyarías mucho con un like, al suscribirte también. Y me encantaría saber qué otros autores, conceptos o libros, obras te gustaría que analizáramos en el canal. Gracias.